Continuamos con el estudio de Eclesiastés, con el tema prueba complacerte en Dios. ¿En qué nos complacemos? ¿Dónde buscamos la complacencia para nuestras vidas? Vamos a ver ahí en Eclesiastés. Estamos en el capítulo 2. Recordemos que Salomón, con toda su sabiduría, lo que hace es una contemplación en el plano horizontal de la búsqueda de la satisfacción del hombre, aquello que le pueda llenar y dar una vida plena y completa, pero desde una perspectiva de una esperanza horizontal y no una esperanza desde la perspectiva divina. Eso puede confundirnos un poquito porque leemos los pasajes y pareciera que hay desesperanza allí. Pareciera que hay una perspectiva en penumbra. Y a alguno le puede causar incluso desánimo para los asuntos de la vida. Pero no, miremos las conclusiones luego a las cuales llega él. En Eclesiastés capítulo 2, en primer lugar, la vanidad de complacer o buscar la complacencia en el corazón. Capítulo 2 de Eclesiastés, versículos 1 al 8, dice así: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Aquí tenemos el sueño del pibe, con todo lo que logró, con todo lo que abrazó, alcanzó. Realmente lo que tenemos es la biografía del rey Salomón. Leemos este pasaje y decimos, esto fue un pensamiento ocasional de unos días. No. Cuando leemos bien el pasaje, entendemos que está mirando todo esto ya desde la edad avanzada, ya era mayor, mira hacia atrás el recorrido hecho aquí en toda su vida, porque vio crecer los árboles, vio nacer los siervos en sus casas, de sus criados. O sea, realmente tiene un panorama, un pantallazo de todo lo que fue su vida hacia atrás. Y si uno lo mira humanamente hablando, diríamos, triunfó. Porque alcanzó grandes cosas, acumuló tesoros, riquezas, siervos, criados, hizo grandes obras majestuosas. Realmente lo que hizo fue intentar buscar la complacencia al complacer su propio corazón. Y por eso lo vemos al inicio, allí dice, dije yo en mi corazón, mi corazón se guiará por la sabiduría, busqué en mi corazón, y reitera esa palabra ahí en los primeros versículos que estamos leyendo. Pero dice también en el versículo 9 al 11, dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas,
y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esta es la conclusión a la cual llega luego de decir que no solamente alcanzó materialmente los grandes logros, sino que como persona también fue engrandecido, fue puesto en un pedestal por aquellos que le observaban. Sin duda la envidia habrá sido de muchos, pero dice además de esto: no negué a mis ojos cosa alguna que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo. Aquí tenemos la búsqueda de la complacencia del corazón. ¿Cuál es la conclusión de esto? Todo es aflicción, aflicción de espíritu. Eso es lo que la Biblia nos dice en muchos pasajes más adelante. No hagáis tesoros en la tierra, haceros tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque el bien del hombre, la complacencia real del hombre no va a estar en el cúmulo de tesoros que podamos hacer en la tierra. También hemos visto el pasaje de Jeremías 17:9, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Claro que el corazón nos va a decir: si tienes esto, si tienes aquello, si logras lo otro, vas a estar satisfecho, vas a estar pleno en tu vida. Claro que el corazón nos va a guiar a todas estas cosas. Pero engañoso es el corazón, ¿y quién conocerá su propio corazón? ¿Todo lo que sale del corazón es malo? No, es engañoso. ¿Por qué es engañoso? En el corazón están las emociones. Dios creó las emociones, no nos hizo seres incapaces de sentir, nos dio un corazón para sentir, para emocionarnos, para tener apatía o empatía, para gozarnos, para alegrarnos, para entristecernos, para dolernos, para gozarnos. Nos dio el corazón capaz de sentir todas estas cosas, pero ¿en qué consiste el engaño del corazón? Consiste en que las emociones que produce nuestro corazón, si bien son reales, no son verdad. Y en esto me quiero detener un poquito. ¿Cómo es que una emoción puede ser real, pero no ser la verdad al mismo tiempo? Por ejemplo, ¿alguna vez se han sentido solos? Uno diga, estar en esos días que son grises, absolutamente grises, esa temporada del año, uno dice: me siento solo, estoy solo, no tengo a nadie que me ayude, nadie que esté conmigo. ¿Podemos tener ese sentimiento? ¿Ese sentimiento es mentira? No, es un sentimiento real, porque inclusive lo sentimos en la fuerza de nuestro cuerpo. Pero no es la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta es que Dios siempre está con nosotros. Pensaba en en Elías, cuando dijo: solamente yo he quedado, quítame la vida porque solamente estoy yo. El sentimiento era real y le hacía sentirse mal, pero no era la verdad. La verdad es que Dios dijo: no solamente yo estoy contigo, sino que tengo mucho pueblo más. No estás solo. Levántate, ¿qué haces ahí? Una emoción, por más real que parezca, y lo sea, no necesariamente es la verdad. Debemos siempre llevarla a la luz de la verdad de la palabra de Dios. El sentimiento de alguien con depresión puede decir: a nadie le importo, no soy nada, no valgo nada. Eso es un sentimiento que puede ser real para alguna persona al punto de sentirse destrozado físicamente, emocionalmente y no tener ganas para nada, no tener fuerzas reales. Pero no es la verdad, porque a Dios sí le importamos. A Dios sí le importas a tal punto que ha dado a su Hijo unigénito y lo ha entregado por nosotros. Eso es la verdad. La emoción es real, pero no es la verdad. No todo lo real es verdad.
y en eso consiste el engaño de nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer esto entonces? Debemos alinear nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos con la verdad de la palabra de Dios. A eso venía cuando decimos buscar la complacencia en el corazón. Puede ser que realmente en el momento sintamos que tal o cual cosa, tenerla o no tenerla, eso nos llenó, nos satisfizo, nos complajo. Pero, ¿eso es la verdad real? No. Y esa es la conclusión a la cual llega Salomón. Realmente es solamente aflicción de espíritu. Todo eso es vanidad o es vacío. Es absolutamente vacío. Vivimos la relatividad de las emociones cuando no nos vamos a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ahora, ¿sabían que nuestro corazón es tan engañoso que nos va a llevar a buscar tesoros en la tierra al punto de decir, bueno, ahí va a estar tu placer, ahí va a estar tu vida satisfecha o completa? Hay un ejemplo que ya lo he dado en algunas otras oportunidades de cómo se atrapan los monos. ¿Recuerdan eso? Era una botella, ponen garbanzos y el mono mete la mano en la botella y agarra los garbanzos. Cuando la quiere sacar, no sale. Entonces, ¿eso qué le hace al mono? El mono pierde la agilidad. Cuando viene el cazador que lo quiere atrapar, el mono ya no tiene esa mano para treparse o correr, pues no es capaz de soltar el garbanzo y sacar la botella, porque se aferró a aquello. Eso hace nuestro corazón con las cosas de este mundo. Nos engaña y nos dice, esto es lo que tú necesitas, y lo abrazamos y perdemos agilidad para huir del enemigo de nuestras almas. Perdemos capacidad de reacción. Cuando Salomón hace esto, lo hace por nosotros. En realidad, y por eso está acá en la palabra de Dios, para ayudarnos y tomar entendimiento. Salomón dice, hice todo lo que deseaba mi corazón. No me privé absolutamente de nada. Gocé de todos los bienes. Y en realidad para el pensamiento hebreo era, si gozas de las bendiciones creadas por Dios, significa que estás bien delante de Dios. Y si algún hombre de repente se encontraba en dificultades en la vida, era porque había perdido la bendición de Dios. Por ejemplo, Job. A Job le iba mal, perdió la riqueza, perdió la familia, y ¿qué venían los demás y le decían? Y ya habrás pecado. Examina tu corazón porque algo habrás hecho mal, porque era irreconciliable para el pensamiento hebreo de decir, me va bien, Dios me está bendiciendo, me va mal, Dios no me está bendiciendo. Pero eso es el corazón engañándoles. Salomón lo que hizo es lo que a muchos les gustaría hacer: darse un atracón de placeres. Se dio un atracón de placeres, pero en toda su vida, en todos los años a lo largo de su vida. Y a veces pensamos, ¿y por qué no podemos nosotros hacerlo? No hablando de las cosas malas, ¿no? Hablando de las cosas que son aceptables, de por qué no darnos esos atracones de los placeres de nuestro corazón para agasajarnos si son aceptables y no son pecado en sí mismos. Dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí está la clave. Ahí está el engaño, el dominio que pueden llegar a tener las cosas y los deseos de nuestro corazón sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, y aferrarnos a tal punto que perdamos la perspectiva de la verdad central de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Miramos a este mundo, a la sociedad, y lo vemos realmente abrumado de placer, o sea, viciado por el placer. No importa
las propagandas, lo que sea, de lo más sencillo, siempre lo relacionan con el placer del hombre. Si tienes esto, si tienes tal marca de ropa, lo que sea, tienes más placer en tu vida. Ese es el marketing oculto detrás de todas las cosas. Porque ¿qué pretende hacer? Si no es atrapar nuestro corazón y dejarlo de alguna manera prisioneros o con poca libertad de movimiento. Nos miramos y analizamos. Por lo menos lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cada uno sobre sí mismo. ¿No tenemos lista de deseos? Todos tenemos diferentes, ¿no? Diferentes. Según el área, el entorno de nuestra vida, nuestra familia, lo que sea, podemos tener una lista de deseos. Analizamos esos deseos y procuramos que no haya ninguno que sea pecado, que es lo correcto. O sea, deseos buenos, deseos de cosas que puedan de alguna manera enriquecer nuestra vida. Yo les pregunto, ¿podrán el alcance de todos esos deseos, podrá en alguna manera realmente ser lo que necesita mi vida? ¿Podrá ser el boom del objetivo de mi complacencia? ¿O encontraré al final de tenerlos que la lista nunca se va a acabar y siempre voy a tener nuevas listas? Y solamente eso va a ser una aflicción de espíritu. Salomón encontró todas estas cosas, ¿no?, en su propia vida. Ahí hemos visto en el primer capítulo cuando dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es insatisfactorio y sin provecho. No hay ganancia real en cuanto a la vida o a la eternidad, en todo lo que pueda alcanzar aquí en la tierra. No es todo malo. Vamos a ver que tiene un aspecto bueno, sino para qué nos esforzamos, para qué trabajamos, para qué madrugamos o quemamos pestañas estudiando. No, tiene su aspecto bueno, que es lo que vamos a ver, si no realmente nos llevaría a la depresión social el estudiar este pasaje de la palabra de Dios. Pero el placer, vamos a bajar allí un poquito, aumentar el deseo del placer, ¿no?, nunca nos va a hacer realmente alcanzar una satisfacción plena. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos a ver que el placer solamente alcanza una parte de nuestra vida, pero nosotros somos un ser tripartito. Y si solamente satisfacemos una parte de nuestro ser, lo que hacemos es generar un desequilibrio en la totalidad del ser. Entonces, realmente estamos estropeando las cosas. Por ejemplo, estaba pensando en un motor, cuando empieza a fallar y pierde fuerza, si nosotros renovamos los pistones, las camisas, la compresión, pero no hacemos nada en la tapa de las válvulas, las dejamos flojas como estaban, entonces y solamente mejoramos el cuerpo de abajo, lo que hace eso después es termina destrozando las mismas válvulas, porque el motor es un conjunto de cosas, no solamente una. Así nuestra vida, somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y si solamente nos ocupamos en los placeres del cuerpo, obviamente el resto de las áreas va a ser afectado de alguna manera. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere hacer una obra completa en nosotros, para que todo sea guardado. Y eso es lo que hace Dios. Dios hace las cosas perfectas. Nosotros somos los que
buscamos tapar huecos y terminamos estropeando nuestras propias vidas. Dice, por ejemplo, en cuanto a emociones, el mismo versículo 16 de 1 Tesalonicenses, estad siempre gozosos. ¿Dios quiere que estemos gozosos? Claro, claro que sí. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Vemos que la obra de Dios abarca la integridad de todo el ser, no solamente las emociones, gozaos, dar gracias por todo, tiene que ver con las riquezas, lo que tenemos, lo que llega a nuestra vida, lo que nos llega también. No apaguéis el espíritu, el área espiritual en nosotros, no menospreciéis la profecía, el asunto de la relación con la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno, la consideración de las cosas que vemos, deseamos, absteneos de toda especie de mal, las cosas que hacemos. La integridad de Dios busca abarcar todo el ser. Pero ahora, si como Salomón decimos, me doy a mi corazón, a lo que desee mi corazón, no voy a estar satisfecho porque he dejado de lado otras áreas de mi ser en su integridad. Cuando pensaba en el Génesis capítulo 3, antes del pecado, ¿no? Miramos una familia perfecta. O sea, escuchando a Dios, la voz de Dios en el huerto, dándole instrucciones, ocupándose en el trabajo, porque trabajaban allí en el huerto, tenían un espacio perfecto, todo producía para el bien de ellos, se llevaban bien entre ellos todas las cosas, hasta que Satanás introduce un deseo que llama a la puerta del corazón de Eva. ¿Sabe que ese deseo trajo desorden? Ese deseo trajo caos, trajo alejamiento de lo bueno, trajo alejamiento de lo que Dios ya había establecido como bueno, y empezaron a haber efectos. Hubo miedo, hubo vergüenza en aquel lugar, hubo pecado, y aquel trabajo de las manos que producía 100% y realmente les complacía, de repente se convirtió en maldición. No es que el trabajo sea una maldición, el trabajo es una bendición dada por Dios antes del pecado, nada más que ahora el beneficio que alcanzamos por todo nuestro esfuerzo termina siendo una maldición porque nunca alcanza, nunca es suficiente para complacer lo que es la vida. Cuidado con los placeres, cuidado con buscar nuestro corazón para encontrar el todo de nuestra vida. A veces buscamos escapismos para salir de la realidad, ¿no? Escapismos rápidos que nos encuentren una solución a nuestra vida así, como el chasquear los dedos, en un instante. A veces lo logramos cuando cerramos los ojos. A veces, no sé si les ha pasado, cansados, agobiados de tantas cosas, de repente uno se acuesta, cierra los ojos y empieza a soñar con el mundo ideal, la vida perfecta, lo que tendría que suceder, el regocijo y esos planes. Uno dice, ese sueño es inofensivo, ese sueño es solamente un escape de la realidad. Es una forma de escapismo que tiene mi corazón, de hacerme sentir satisfecho por un momento de mi vida. En esa reflexión de algo que es perfecto. El sueño fue real, el deseo es real, pero no es la verdad. No es la verdad. Y escaparme de la verdad no me ayuda en ninguna manera. No es un deseo que vaya a traer una satisfacción verdadera a lo que es mi propia vida. Les voy a leer unos versículos del Salmo 46, Salmo 46, versículos 1 al 3. Salmo 46, 1 al 3, dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y aquí tenemos cómo uno debe poner su corazón, sus pensamientos, sus acciones en la verdad y no en la realidad que experimenta. Y sé que puede ser difícil eso, separar lo que es realidad de lo que es verdad. Nuestras realidades no necesariamente son la verdad, porque nuestras realidades son apreciadas por nuestro corazón. Por ejemplo, si vemos, el salmista dice, si yo me veo abrumado de tribulaciones, que incluso la tierra se mueve, los montes se sacuden, se traspasan, se trasladan, aunque vea todo esto como una realidad que realmente llega a mi vida y me sacude, no la niego como realidad. Pero ¿cuál es la verdad en la cual me fijo yo? Dice que Dios es mi amparo y mi fortaleza. O sea, mi fortaleza no es que los montes no se muevan. Mi fortaleza no es que no haya tribulaciones. Mi fortaleza y mi amparo es que Dios sea mi Dios. Y esa es la verdad a la cual nos sujeta. Y ahí separamos a dónde nos lleva nuestro corazón en sus deseos. Y lo sujetamos a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ayer, volviendo a nuestro texto, en el versículo 10, decía Salomón en Eclesiastés: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Te pregunto esta mañana, y me pregunto a mí, ¿de qué cosa no estamos guardando nuestro corazón? ¿De qué deseo no estamos guardando nuestro corazón? Porque Salomón no le negó ningún deseo a su corazón, sino que se lo dio todo. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos corriendo, intentando satisfacer todos los deseos de nuestro corazón, pues allí no hay vida. Allí no hay sino aflicción de espíritu. Salomón dice, hice lo que quise. Por eso le decía al inicio del sueño del pibe. Hice lo que quise y me fue bien. O sea, acerté en todos los negocios, en todos los proyectos. Claro, era el hombre más sabio del mundo, no tenía como errarle en sus proyectos, en sus inversiones. Gané en todo mi trabajo, todo prosperó y realmente pude disfrutar de todo ese trabajo, de todos esos deleites. Pero ¿saben qué dice el mismo versículo 10? Dice, esta fue mi parte en toda mi faena. ¿Ya? Todo lo que logré fue el beneficio temporal que saqué con ello. O sea, es bueno el esfuerzo, sí, porque hay beneficios temporales. Y ahora lo va a comparar con la necedad. Vamos a encontrar réditos temporales de nuestro esfuerzo, sí, vamos a encontrarlo, vamos a encontrar tal vez años de tranquilidad, años de sosiego, vamos a encontrar capaz que un colchón debajo de la cama que nos sostenga en tiempos difíciles, vamos a encontrar esas cosas tal vez, pero eso no es la vida, eso no es la vida verdadera. En segundo lugar, intentó complacerse, en primer lugar, con el corazón. En segundo lugar, intentó complacerse con sabiduría. Dice el versículo 12 al 17 de Eclesiastés: después de esto volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas.
El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí vemos, hace la comparación, ¿habrá complacencia en la vida del hombre buscando solamente lo que es la sabiduría? Y ahí la herramienta que utiliza es la universalidad de la muerte, como el gran equitador, el gran igualador de todos los hombres. Todos volvemos al polvo. El más sabio, el más necio, el más rico, el más pobre. No. Pero la sabiduría dice, ¿tiene ventajas? Claro que tiene ventajas, porque el sabio dice que anda con los ojos en su cabeza y el necio anda en tinieblas. El sabio tiene la capacidad de saber dónde está pisando en su vida, saber a dónde está dirigiendo a su familia, tiene una vida ordenada, tiene una vida en la cual puede anticiparse a las cosas, y eso es bueno, es buenísimo. El necio no tiene nada de eso, anda de tropezón en tropezón y no sabe cuál será el fin de su vida ni de su propia familia. Y tenemos que escoger cómo llevar nuestra vida aquí en la tierra, obviamente con sabiduría. Seamos sabios, no necios, pero aún eso, que es buenísimo acá, no es el todo de la vida del hombre. No encontraremos la plena satisfacción, la plena complacencia en la sabiduría. Es interesante porque Salomón pidió sabiduría, ¿recuerdan? Para gobernar al pueblo, un pueblo grande, un pueblo disperso, un pueblo difícil de gobernar, pidió sabiduría. Y ahora escuchamos a Salomón siendo ya mayor, en sus últimos años, mirar y decir, ¿para qué me sirve la sabiduría? No entiendo nada. Si la sabiduría le dio todo ese progreso, le permitió agrandar al pueblo, agrandar las riquezas, el territorio, todas las cosas, ¿cómo que no era buena la sabiduría? Capaz que debió pedir un corazón para con Dios en lugar de sabiduría entonces. La sabiduría no era mala. El problema que se destaca acá es que buscó la complacencia de su vida en la sabiduría. Que no es lo mismo. La sabiduría es buena. Por eso Dios era Dios, si no, no se lo hubiera dado. El problema es que intentó buscar la finalidad de su vida detrás de la sabiduría. Y ahí estuvo lo malo. ¿Para qué usamos lo que Dios nos da? ¿Para buscar nuestra propia complacencia? ¿O para buscar glorificar a Dios en todas las cosas? Él la usó para su propia complacencia, para agradar su corazón, para poder darle todo lo que deseara. Para eso usó su sabiduría. Además de sostener a lo que es el pueblo. Por eso no encontró satisfacción real en lo que es su propia vida. Pero en sí la sabiduría, dice, sobrepasa a la necedad por mucho, en cuanto a objetivos terrenales. O sea, no es menospreciable. No es menospreciable que uno se esfuerce cada día, se levante, madrugue, trabaje, sea ordenado en su vida. Eso es bueno. Que estudie, que se desarrolle, eso es bueno. No está diciendo que sea malo la palabra de Dios, sino lo malo es pensar que en eso está el todo de la vida. A veces miramos este mundo y cuanto más sabiduría tenemos de parte de Dios, menos lo comprendemos.
Si no tuviéramos tanta sabiduría, seríamos más cortitos en el pensamiento y diríamos, todo se solucionaría si no hubiera más guerra. Como dice, por ejemplo, en los certámenes de Miss Universo, que haya paz en el mundo. Sí, un pensamiento muy simple, muy sencillo son todos esos. Que ningún país vaya y se meta con otro. Estamos de acuerdo, sería fantástico, pero es demasiado simple ese pensamiento. Cuando más sabiduría tenemos y pensamos en lo que es el corazón del hombre, el egoísmo, la ambición, y que en realidad, más allá de todas las fronteras, todos somos hombres, todos somos iguales a los ojos de Dios, no es justo ni alguno, no hay griego, no es judío, no hay esclavo, no hay libre, todos somos iguales a los ojos de Dios, todos somos pecadores. Cuanto más crecemos en este pensamiento, nos damos cuenta que no es tan fácil el mundo ideal y mundo perfecto, porque solamente el Señor es la respuesta, Jesús es la respuesta a este mundo. No es que no haya guerra, no es que no haya armas nucleares, no es que no haya hambre. Esa no es la respuesta. Esa es la necesidad. La respuesta es Jesús dando vida real a los hombres, a los corazones, transformando los corazones. Esa es la respuesta real, eso es la vida real. Dice en el versículo 17, aborrecí por tanto la vida. Aquí tenemos al hombre más sabio del mundo, alcanzando todas las cosas y habiendo paz en el territorio, porque la había alcanzado en ese mundo ideal que podía contemplar. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¿Qué estaba pensando en suicidarse Salomón? No es ese aborrecer la vida en ese sentido, sino en el sentido de que la mira y si la vida es irracional, es inútil, no solamente por lo que vimos el domingo pasado de los ciclos continuos, sino por estas cosas que no logran complacer al hombre en su totalidad. En los versículos 10, vamos a ver un pasaje más. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere ver días buenos? Yo. Todos queremos ver días buenos, ¿no? Todos queremos amar la vida y no tener ese fastidio de la vida, sino amarla, decir qué linda la vida. Miren lo que dice después. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Todos queremos una cosa, pero hay exigencias así. Pero miren qué simple la exigencia. Porque no nos pide grandes cosas la palabra de Dios para poder llegar a ver días buenos. Dice solamente, refrene su lengua del mal. Bien dice Santiago, si el hombre que puede refrenar, dominar su lengua, es perfecto. Es perfecto. Ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Saben por qué dice eso? ¿Saben de dónde habla la boca? Del corazón. Cuando dice que los labios no hablen engaño, está también de alguna manera entrelazado lo que está sucediendo en el corazón del propio hombre, porque somos un ser integral. No podremos disfrutar la vida si no cambiamos lo que sale de nuestra vida, lo que sale de nuestro corazón también, lo que se ve, lo que se escucha.
Es lo primero que sabemos de una persona. Si alguien habla mal, engaño o miente, algo está mal allí. No va a haber días buenos en su vida. Va a ver la vida como un fastidio, como algo pesado de llevar, algo difícil de entender. Es más, va a llegar un momento en que podrá decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué Dios quiere de mí? Y sin embargo, Dios quiere lo que Dios quiere de todos, que todos tengan buenos días, que todos tengan bien en la vida, que se gocen en la vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué no era caso? Debo preguntarme en realidad. ¿Qué está pasando en mi vida? Dice los versículos del contexto, por ejemplo, el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios del mal y sus labios no hablen de engaño. Apártese del mal y haga bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y perseverancia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y aquí lo vuelve a llevar todo al corazón, porque dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y venía hablando de lo que salía de la boca. Y termina diciendo lo que sale de lo que pasa en el corazón. Santificar a Dios es lo que veíamos en el inicio también en Proverbios, temer a Dios, apartar a Dios, amarle por sobre todas las cosas. Y después no vamos a desarrollar el pasaje porque nos iríamos del tema, porque después habla de hacer el bien, buscar la paz, habla de la voluntad, habla de las acciones, como un ser tripartito. Todo el ser involucrado para tener una buena vida, agradable y perfecta. Y el tema es la conciencia. Y la conciencia. Es el tema. O sea, limpiar nuestras conciencias. ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Cómo andamos? ¿Qué es lo que hacemos delante de Dios? A veces nuestro corazón, nuestras emociones pueden decirnos, no, lo que otros dicen, otros murmuran, eso es la verdad. No, eso es la realidad tal vez para ellos. Pero la verdad es lo que está sucediendo en mi relación con Dios, en mi corazón con Dios. Y para ir terminando, menciono nada más y vamos a dejar el resto del capítulo 2 para seguir más adelante. Pero dijimos, buscar la complacencia en el corazón, en los deseos del corazón, buscar la complacencia en la sabiduría y por último buscar la complacencia en el trabajo. Hay muchos que dirán, no, yo ahí no quiero buscar la complacencia en el trabajo, se lavan las manos y se echan a dormir. No es para todos eso, complacencia en el trabajo, pero sí, es lindo trabajar. Dice que el trabajo es, ¿cuál es el dicho? El trabajo es salud. Si el trabajo es salud, ¿qué trabajan los enfermos? Pero a veces buscamos la satisfacción en el trabajo, porque Salomón lo hizo. Edificó grandes cosas a través de su esfuerzo, a través de la actividad, pero todo eso no le dio una satisfacción plena en su vida. Sí fue arquitecto, fue botánico en sus jardines colgantes, fue constructor, fue hasta psicólogo, fue lo que quisiera Salomón para todo el pueblo. Fue ingeniero, fue abogado, fue todas las cosas. Salomón trabajó en todos los oficios en su sabiduría.
pero no encontró allí realmente la satisfacción de decir, mi vida está satisfecha, he encontrado la plenitud en todas las cosas. El trabajo, claro que es una bendición el trabajo, lo mencionamos recién, en Génesis 2 lo tenemos. Dios le dio al hombre la capacidad para sojuzgar toda la tierra, para labrarla, para darle nombre a los animales, o sea, todo fue trabajo antes del pecado. Pero era un trabajo, era placentero trabajar así, porque todo era bendición. El trabajo es bendición. Después del pecado, el trabajo para buscar la complacencia que le faltó al hombre después del pecado es lo que se transformó en maldición. No el trabajo en sí mismo, sino el hombre buscando la satisfacción a través del trabajo. Y ahí tenemos la diferencia. Antes del pecado el hombre trabajaba y glorificaba a Dios con su trabajo. Por eso también cuando se nos habla de cómo debe trabajar el empleado, el obrero, cómo es, no para llenar el ojo, no para su complacencia, no para tener su sueldo a fin de mes, sino para agradar al Señor, como para el Señor, o sea, para volver a aquella etapa anterior, ¿no? ¿Quién se esfuerza al máximo? A veces suele ser una persona que intenta escaparse de sí misma, o sea, de llenar otro hueco. O sea, a veces nos volvemos adictos al trabajo para escapar de una situación del hogar o una situación emocional. Entonces pensamos que en esa actividad de ejercicio logré la satisfacción plena. A veces no es así, pero a veces ayuda porque nos lleva a la cama directamente y no podemos pensar demasiado por el gran cansancio que tenemos en el cuerpo. Pero también llegamos de repente, después de ver el trabajo, ver el logro, una edificación, una estructura, lo que sea, hay satisfacción, ¿no? No hay. Decir, bueno, aquello lo hice yo. ¡Oh, qué bien! O fui parte de eso. Hay satisfacción temporal, pero no es la satisfacción de vida. ¿Entienden la diferencia? Podemos realmente servir a Dios en lo que hacemos y hacer las cosas lindas y bien, y hacerlas para la gloria de Dios, y nunca debemos perder ese objetivo, y nunca hacerlo para nuestra satisfacción, sino cuando hagamos algo, hacerlo para Dios. Y ahí sí encontraremos algo completo. O sea, no es que Salomón, versículos 24 para terminar, 24 al 26, dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. O sea, no está mal alegrarse del trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dios nos ha dado capacidades para trabajar. Talentos, dones, capacidad regenerativa en el mismo cuerpo de los músculos, del cansancio, y a través del mismo trabajo el cuerpo se nutre de ciertas proteínas, de ciertos vitaminas también. Por el mismo ejercicio, nuestro sistema de defensas mejora. O sea, el trabajo es bueno. Porque dice el versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea, Salomón mira su vida y dice, con todo lo que alcanzó, con todo lo que logró, con toda la riqueza, con todo lo que no se privó, ¿quién podrá realmente cuidarse mejor que yo, que él? Nadie. Porque al hombre que le agrada, dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. No era ateo Salomón, era pesimista. Sí, lo llegó a serlo al final, era escéptico, o sea, no creía nada, o sea, en nada terrenal, en nada que pudiera llegar a su ojo, o sea, le ponía la duda allí. Esto no es verdadero, esto es vanidad de vanidades. Salomón miraba este mundo ya de mayor, ¿no? Lo contemplaba y dice, esto es insignificante. Al inicio de su vida decía, qué grande lo que voy a alcanzar. Al final dice, esto es totalmente insignificante, malvado, doloroso, frustrante.
aflicción de espíritu, decepcionante, triste. Esas son las grandes conclusiones a las cuales llega el rey Salomón. Y decimos, ¿cómo podemos vivir nosotros en un mundo tan roto? No roto como dicen los jóvenes. Los jóvenes ven algo demasiado fantástico y dicen, eso está roto. Pues eso está buenísimo. No, el vocabulario real de nosotros, decimos roto. Roto que se rompió, que ya no sirve. ¿Cómo vivimos nosotros en ese mundo que ya no sirve, que sea destrozado, que los corazones están abatidos por tanta maldad? A donde miremos y pensamos, nosotros hemos sido redimidos por Cristo. ¿Pero qué fue redimido de nosotros? Y decimos, nuestra alma fue redimida, fuimos libertados para un día estar en los cielos. Digo, no. Todo nuestro ser fue redimido. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo si el cuerpo sigue todavía en debilidad, en flojeras, en tentaciones? ¿Cómo es que mi cuerpo fue redimido? Lo fue también porque tenemos el poder de Cristo para presentárselo a Dios como sacrificio vivo y santo. Fue redimido, el problema es que no lo presentamos como redimido. No presentamos nuestros corazones a Dios, no presentamos nuestras mentes a Dios, nuestros cuerpos a Dios, al servicio de Dios. Dios quiere redimirnos todo. Quiere redimir nuestros deseos, y antes nuestros deseos estaban solamente en las cosas terrenales. Él quiere liberarnos de eso, esa es la redención, y permitirnos, darnos la libertad de poder contemplar lo que verdaderamente es importante, el reino de los cielos, lo que pertenece a Dios. Nuestro tiempo, redimirlo, hasta ahora esclavo de los ojos, de las vanidades, de las cosas. Redimir nuestros ojos y poder contemplar más allá, hasta la venida del Señor Jesucristo. Redimir nuestro tiempo, nuestras tareas, ese tiempo que nos exige, nos presiona, nos oprime en ocasiones y no encontramos las horas del día para encontrar esa satisfacción. También el tiempo hay que redimirlo. Dice, por ejemplo, el último versículo que les leo, en Efesios 5, por hoy, sí, 5:10. 5:16, perdón, dice. Y el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, la sabiduría es buena, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, redimiéndolo. ¿Qué es redimirlo? Liberarlo de aquello que lo ata al presente para encontrar más utilidades en la misma obra de Dios. El Señor me rescató, pero también rescata lo que soy, rescata lo que hago, rescata lo que deseo, rescata lo que siento, rescata todo lo que es mi ser. Hasta aquí el pasaje de hoy. El próximo domingo continuamos mirando un poquito más estas cosas. Prueba complacerte en Dios, no en el corazón, no en la sabiduría, no en el trabajo. Complácete en Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra preciosa, por sus desafíos. Ayúdanos, oh Dios, en nuestra debilidad a realmente tener entendimiento sobre nuestras propias vidas, conocimiento de lo que somos, pero para ti, no para el mundo, Dios. Que podamos realmente presentarnos delante de ti esa limpia conciencia, corazones redimidos, labios que te honran, Padre, fuerzas que te consideran en su sacrificio, cuerpos que se presentan para ti, oh Dios. Padre, ayúdanos realmente a vivir esas vidas plenas y encontrar esa satisfacción, Padre, que solamente encontramos en tu presencia. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.